Desde que tenemos memoria, la humanidad ha vivido bajo la sombra de un concepto poderoso: el pecado. Nos han dicho que nacemos con él, que nuestras acciones nos condenan, que la culpa es una parte ineludible de nuestra existencia. Pero, ¿y si toda esta idea de pecado fuera una invención humana, una herramienta de control, y no una verdad universal? Hoy vamos a desenterrar la revolucionaria y liberadora perspectiva de Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado que se atrevió a decir: el pecado no existe. Prepárate para deshacerte de la culpa impuesta por milenios, porque, como Spinoza afirmó, la bienaventuranza no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Este contenido está diseñado para explorar una perspectiva filosófica profunda y desafiante sobre el concepto de pecado, desde el punto de vista de Baruch Spinoza. Nuestro objetivo es fomentar el pensamiento crítico y la reflexión sobre diversas interpretaciones históricas y filosóficas de la moralidad. No buscamos ofender creencias religiosas ni promover la inmoralidad, sino ofrecer una visión alternativa para comprender este tema complejo. Si este contenido te resulta sensible, te invitamos a abordarlo con una mente abierta y respetuosa, recordando que la libertad de pensamiento es un valor fundamental. La noción de pecado está arraigada en casi todas las religiones y sistemas morales. Implica una transgresión contra una ley divina o una autoridad superior, generando culpa y la necesidad de redención. Pero para Baruch Spinoza, esta era una forma limitada y, a menudo, perjudicial de entender la moralidad y la existencia humana. Él no veía a un Dios juzgador que impusiera leyes arbitrarias, ni a humanos inherentemente caídos. En su lugar, ofreció una visión donde el mal es una ilusión de nuestra perspectiva limitada, y la culpa es una cadena autoimpuesta. Si tu mente anhela liberarse de las cadenas de la culpa y la moralidad impuesta, y estás dispuesto a confrontar interpretaciones que desafían lo establecido, entonces la filosofía de Spinoza es tu guía. Este viaje no promete libertinaje, sino la claridad brutal de cómo la razón y el conocimiento son el verdadero camino hacia la bienaventuranza y la libertad personal. Prepárate para reevaluar la base misma de tus juicios morales, pues aquí desentrañaremos los hilos invisibles que tejen el concepto de pecado. No te atrevas a pestañear. Cada revelación de este análisis es una pieza crucial del rompecabezas. Quédate hasta el final del video, sin obviar una sola palabra. La profundidad de los principios de Baruch Spinoza sobre la ética y la libertad se construye capa a capa, y perder un detalle significaría seguir anclado en la culpa. La verdadera paz mental te espera al final de esta desafiante exploración. Te hago un llamado directo. No te desconectes hasta el último segundo. La riqueza del pensamiento de Baruch Spinoza, aplicada a la idea de que el pecado no existe, se despliega argumento tras argumento. Si te pierdes una parte, la confrontación con la verdadera naturaleza de la moralidad racional quedará incompleta, y el aprendizaje no será pleno. Sabemos que la idea de que el pecado no existe puede ser profundamente perturbadora para muchos. Sin embargo, nuestro propósito no es destruir la moralidad, sino investigar la audaz visión de Spinoza, cómo el pensamiento racional es el camino hacia una comprensión más profunda de la realidad y de la ética, despojando a la culpa y a la superstición de aquello de lo que se alimentan. Es una invitación a la libertad intelectual y emocional. Ahora, desvelemos, según Baruch Spinoza, por qué el pecado no existe y cómo puedes deshacerte de la culpa impuesta por milenios. Número 1. Dios no es un legislador que castiga. La naturaleza actúa por necesidad. Para Spinoza, Dios es la naturaleza misma, Deus sive natura, una sustancia infinita y eterna que actúa por la necesidad intrínseca de su propia esencia, no por voluntad o capricho.
Un Dios así no emite mandamientos arbitrarios ni castiga por pecados. Las leyes que observamos en el universo son las leyes de la naturaleza misma, no edictos morales de una deidad antropomórfica. Por lo tanto, no hay una ley divina que pueda ser transgredida en el sentido de pecado. Número 2. El mal y el pecado son conceptos humanos relativos, no absolutos. Para la naturaleza, Dios, no existe el bien o el mal en un sentido absoluto, ni el pecado como una transgresión metafísica. Estas son construcciones humanas, relativas a nuestra utilidad o a nuestra comprensión limitada. Lo que llamamos pecado es simplemente una acción que nos daña a nosotros mismos o a la sociedad, o que va en contra de las leyes que establecemos para nuestra convivencia. No es una ofensa contra un Dios con sentimientos, sino una acción subóptima desde nuestra perspectiva. 3. Todo sucede por necesidad. No hay libre albedrío para pecar. Un pilar central de la filosofía de Spinoza es el determinismo. Todo lo que sucede, sucede por necesidad, como una consecuencia lógica de la naturaleza infinita de Dios. Los seres humanos no poseemos un libre albedrío, en el sentido de poder elegir de manera independiente de las causas que nos determinan. Si no hay libre albedrío para elegir el mal sobre el bien, en un sentido absoluto, entonces la idea de pecado como una elección moral culposa se disuelve. Actuamos según nuestras pasiones y nuestro grado de conocimiento. Número 4. La culpa. Es una pasión triste, producto de la ignorancia. Si el pecado no existe en un sentido absoluto, entonces la culpa, tal como la conocemos, es una pasión o emoción triste que nos encadena. Para Spinoza, la culpa surge de nuestra ignorancia sobre la verdadera naturaleza de las cosas, de vernos como agentes libres que pudieron haber actuado de otra manera, cuando en realidad todo lo que hicimos fue necesario. Deshacerse de la culpa es comprender esta necesidad y liberarse de las pasiones que nos limitan. Número 5. La verdadera moralidad es racional y conduce a la alegría. En lugar de pecado y culpa, Spinoza propone una ética basada en la razón y el conocimiento. La virtud no es obedecer un mandato externo para evitar el castigo, sino actuar de acuerdo con nuestra propia naturaleza racional, buscando lo que realmente nos beneficia y nos lleva a la alegría. Lo bueno es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar y comprender. Lo malo es lo que la disminuye. Esta moralidad es intrínseca y liberadora, no impuesta. Número 6. El camino hacia la liberación de la culpa. Comprender la naturaleza. Para deshacerte de la culpa de milenios, debes esforzarte por comprender la verdadera naturaleza de Dios, la naturaleza y la necesidad de todas las cosas. Cuando entiendes que todo es un modo de la sustancia divina y que las acciones humanas son causadas por leyes necesarias, la idea de haber podido hacer otra cosa, y por ende, ser culpable, se desvanece. La liberación de la culpa es un acto intelectual, no una absolución religiosa. Conclusión final. Ahí lo tienes. Hemos explorado la radical y liberadora visión de Baruch Spinoza en El pecado no existe, deshazte de la culpa impuesta por milenios. Su filosofía nos invita a ver el concepto de pecado no como una verdad divina, sino como una construcción humana que a menudo nos encadena a la culpa y la ignorancia. Para Spinoza, un Dios que es la naturaleza misma, no puede ser un legislador que impone mandatos morales y castiga por su transgresión. Las leyes son las de la propia existencia. Por lo tanto, el pecado, como ofensa divina, no tiene cabida. Hemos aprendido que el mal y el pecado son conceptos relativos a nuestra limitada perspectiva y utilidad, y que nuestra creencia en el libre albedrío, la base de la culpa, es una ilusión para un filósofo que veía todo determinado por la necesidad. La culpa, desde esta perspectiva,
Es una pasión triste y limitante, producto de nuestra ignorancia. La verdadera liberación no viene de la absolución externa, sino de un acto intelectual. Comprender la necesidad de todas las cosas y la interconexión de todo con la única sustancia que es Dios. En lugar del pecado, Spinoza propone una ética de la razón, donde lo bueno es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar y comprender, y nos lleva a la alegría. Esta moralidad es intrínseca, racional, y conduce a la bienaventuranza. Esta perspectiva puede parecer dura, pero su valor reside en que te equipa con una visión sin ilusiones sobre cómo funciona el mundo real y cómo salvaguardar tus intereses y tu reputación frente a la adversidad, no con ira, sino con inteligencia. Es una invitación a la automaestría emocional y a la estrategia calculada, transformando las ofensas de debilidades en oportunidades para reafirmar tu poder. Si este video te ha provocado a reflexionar profundamente sobre la existencia del pecado y te ha ofrecido un camino para liberarte de la culpa impuesta, nuestro objetivo está cumplido. Te animamos a seguir este camino de exploración intelectual. No olvides suscribirte a nuestro canal para más perspectivas filosóficas que desafían el status quo. Dale me gusta si este video te dio una nueva forma de pensar sobre este complejo tema, y por supuesto, activa la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en las mentes más brillantes de la historia.